Noticias y protagonistas. Bueno, y aquí estamos. Comenzamos esta jornada. La previsión, en principio, al respecto de lo que podía ser las tormentas, daba como para pensar en algo de magnitud. En definitiva, fueron algunas gotas que cayeron anoche. Impactaron, claro, sobre todo el tema de los decks, sobre todo el tema de las mesas al aire libre, por un rato, cuando menos. Después habrá tenido mucho trabajo la gente que está en los distintos establecimientos gastronómicos, secando todo, volviendo a preparar todo, corridas y demás. Fue un ratito apenas, unas gotas. Está muy pesado, está muy húmedo, está todo gris cubierto, sin embargo va a ir abriendo a lo largo del día. Hay alguna previsión de un impacto que podría ser alrededor de la hora 9, no mucho más que eso. Y luego continuaremos dentro de lo que es propio del estío de verano en cuanto a las temperaturas, ¿no? A veces es curioso cómo nos asombramos reiteradamente de lo mismo. Lo que sí fue una sorpresa, es un golpe muy fuerte. Es el anuncio de la suspensión de un nuevo vuelo a Rusia para buscar más dosis de la vacuna Sputnik. Esto ocurre, según dice en la cuenta propia del presidente de las Unidades Argentinas, porque hay problemas en la cadena de suministro, en paralelo con el momento en que México firma un contrato de provisión de la Sputnik muy importante con Rusia, tratando, digamos, como todas las naciones, como todos los ejecutivos, de encontrar una vía rápida de salida para una vacunación masiva de su población. Argentina vuelve a chocar contra una realidad. Argentina no tiene recursos. Argentina no tiene el Estado Nacional la disposición para asegurar con dinero, cash, arriba de la mesa, la provisión de vacunas para su población. Esta es la verdad, la única verdad, y el resto es un relato patético. Relato patético que está llevando al secretario gremial de la CETERA, Marcelo López, dirigente de uno de los gremios, de los 8 gremios que tiene que soportar la administración pública de la capital federal de los argentinos, la ciudad autónoma de Buenos Aires, en sus discusiones al respecto de la cuestión educativa. No solo dice el caballero que no puede ser, que hasta que todos no estén vacunados no podrá haber clases, sino que dice que además no se puede empezar el 17 de febrero por el calor. Esto va, por supuesto, de patadas, va de nalgas, con las recomendaciones del Centro Europeo de Salud, que ha hecho recomendaciones especiales al respecto de dar continuidad a las clases. En Europa en este momento hay muchos lugares donde hace mucho frío, se están dando clases con las ventanas abiertas. Esto nos lo contaban desde Sevilla, España, la semana pasada, Amparo, que está compartiendo este tramo de la mañana con nosotros desde allí. Es increíble. Yo creo que cuando miremos en el tiempo por venir, en los años por venir, este momento de la circunstancia de la historia, este momento de la pandemia, encontraremos lecciones realmente increíbles que por fin han acelerado el entendimiento, la conciencia de una enorme masa de argentinos de lo que verdaderamente viene ocurriendo en nuestro país en los últimos años. Fíjense ustedes el circuito, el diseño tan nítido. Está lleno de tipos que tuitean en contra de los aumentos que impuso el grupo Telecom, Cablevisión, etc. El gobierno dice que el grupo debe devolver el dinero de los aumentos y que si no va a tener sanciones. En paralelo con eso, el mismo gobierno aumenta 100% el precio del combustible. En paralelo con eso, el gobierno dice, bueno, hemos firmado un acuerdo, ahora hay un conjunto de cortes que van a bajar 30%. 30% de un aumento del 260% en los cortes de carne, ¿no? Ni hablar lo que está pasando con otros productos o rubros absolutamente esenciales en un gobierno que está tan acorralado que pretende aumentar los impuestos a la importación de computadoras, algo central y esencial en el desarrollo de cualquier economía, sencillamente porque no tiene los dólares necesarios para pagar las importaciones. Es decir, esta es la realidad. Pero en paralelo, bueno, seguimos mostrando. Alberto ahora va a verse con Piñera. Con Piñera se va a ver. Con el líder de la derecha de la política en América Latina. Cuando arrancó
con el grupo de Puebla y de asesor central con un caballero de apellido casi impronunciable, Ominami, ¿sí?, que es, digamos, como la contracara perfecta de Piñera. ¿Qué pasará hacia adentro? ¿Qué pasará en el Patria con este tema, ¿no? Donde todo parece ser que se transforma en una suerte de locura desbordante. Como puse unos tips, como hago siempre en el inicio, y rápidamente alguien me preguntó, porque uno de los tips que subí dice: la gira de Patricia Bullrich pone en alerta la discusión en Cambiemos, y me preguntan por qué. Bueno, hay una columna del colega Nicolás Luca en Infobae, colega que respeto mucho, en donde hace toda una introducción al respecto de la gira de Patricia Bullrich, diciendo que con la excusa de la presentación del libro hizo campaña política. Sí, claro, por supuesto. La verdad que no había que leerlo a Luca para darse cuenta que lo que Patricia Bullrich hizo fue estar en campaña política en la costa atlántica con realmente un impacto ciertamente muy importante. Hay que decir que fue un desarrollo de campaña de baja intensidad, porque, por ejemplo, yo no sé cuánta gente había el otro día allí en el Teatro Corrientes, era un número importante, pero eso se hizo sin, digamos, solo por las redes, solo a través de cuentas de Twitter, a través de la cuenta de Instagram, transmitido en directo, etcétera, 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 como es ese modelo comunicacional que hoy está, del cual no se puede prescindir y que es verdaderamente importante en ese sentido. También me parece sorprendente, hoy hay un medio digital muy gacetillero de Mar del Plata que descubrió que Gustavo Jara está con Patricia Bullrich. Gustavo Jara pertenece a la estructura política de Patricia Bullrich, ha sido colaborador de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Hay gente que vive muy distraída, pero realmente muy distraída. Pero yo no los quiero distraer a ustedes con esto que es menos que una anécdota. Vamos a ir a lo central, vamos a ir al hueso. Claramente Argentina, como señalé desde un principio, no tiene ninguna oportunidad de una vacunación masiva, por lo menos hasta inicios de marzo, abril del presente año. ¿Esto es algo para alegrarse? No, es tristísimo. Esto habla de nuestra debilidad como nación, habla de nuestra debilidad económica, habla del desacierto del conjunto del paquete de medidas económicas que se vienen tomando y el vaciamiento literal de la caja del Estado que nos deja en este estado de postración. Esto es lo que de verdad está ocurriendo. Por eso creo que hay que felicitar y celebrar la decisión del gobierno de La Pampa, que habilita el uso de la ivermectina, que ha demostrado realmente ser un medio eficaz para atender las situaciones de caso de coronavirus. Y un dato que no es anecdótico. Cuando empezó la cuarentena y cuando empezó el mecanismo de supresión de las libertades individuales a partir de una situación dada, existente, el coronavirus existe, la pandemia es un dato de la realidad, la transmisión es un dato de la realidad, y acá viene qué hacemos nosotros como sociedad. Muchos se entusiasmaron hasta extremos absolutamente delirantes. Quizás los extremos más delirantes los vemos en Formosa, en Chaco, en Santiago del Estero. Les quiero decir que en las últimas horas se confirmó que un grupo de niños de la comunidad Wichi han muerto de hambre en Chaco. En Chaco. En Chaco parece ser que algo que tiene que ver con una comunidad muy pequeña, que es la comunidad Wichi, no puede resolverse a lo largo del tiempo, y seguimos teniendo este tipo de situaciones que son ciertamente devastadoras. 10 criaturas que han fallecido. Podremos discutir mucho si los Wichis no se adaptan, si los Wichis no logran entender y comprender el marcar el paso al ritmo de lo que es una sociedad contemporánea, si en verdad han quedado de alguna manera sometidos de tal modo que la única opción de vida que ven es tener la palma extendida hacia arriba esperando que alguien les resuelva sus problemas. De eso podemos hablar mucho. Lo cierto es que hay 10 criaturas que han muerto. Y esto ocurre hoy. Esto ocurre con este gobierno que se presume ser gobierno del pueblo, que se presume ser gobierno de los más débiles, gobierno de los desposeídos. Al tiempo que ocurre esto y estamos en este debate, y este debate me parece que se va a llevar puesto muchas cosas, sí quiero hilar varias cuestiones. Antes de ayer aparecieron los metrodelegados. ¿Se acuerdan de los metrodelegados? Los metrodelegados eran una presencia constante de los últimos años.
le dieron una batalla infernal a Mauricio Macri, siendo intendente, siendo jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Continuaron con las presiones y en el último tiempo como que habían desaparecido. Ahora aparecieron. ¿Para qué aparecieron? Para decir que no van a llevar a los chicos en el subte. ¡Wow! ¿No? Ellos hacen una determinación. No vamos a llevar a los chicos en el subte. Bien, pero no es todo. Empiezan desde Formosa con un discurso y dicen, no, lo que pasa, dice que Rodríguez Larreta tiene más muertos que Formosa. ¿Por qué no hablan de eso? Bueno, qué sé yo, estamos hablando de una provincia con 800.000 habitantes contra una urbe de las más importantes del mundo con millones de habitantes, que ya habría que mirar más bien un tema de proporcionalidades que un tema de números. Pero esto es todo el tiempo estar jugando con la muerte como aliado, ¿sí? Para justificar estos horrores que hoy están siendo expuestos, que están siendo denunciados, en donde voy a hacer una prieta lista. No se escucha la voz de Eve de Bonafini, no se escucha la voz de Estela de Carlotto, no se escucha la voz de Vicky Donda, no se escucha la voz de las Auroras, ¿no? Las Auroras no hablaron cuando detuvieron a las concejales de Chaco. No dijeron una palabra. Deben creer que es normal y que está muy bien que si hay dos concejales que en cumplimiento de su mandato, que es involucrarse en las cuestiones que afectan a la sociedad, se las lleve detenidas con la policía del lugar, actuando realmente como una fuerza de choque en contra de las manifestaciones públicas de los ciudadanos, concejales o no. Debe ser que las Auroras creen que eso está muy bien, seguramente. Lo que se desgrana con la pandemia es la mentira, es la hipocresía de tanta cuestión plantada en la sociedad y repetida por tanto tonto boca floja que no tiene el coraje de pararse frente a sus propias convicciones. Esto no es exclusivo de los argentinos. Yo hace un ratito subí en Twitter, ayer hubo una movilización, ayer era el día patrio de Australia. Ayer para Australia fue como si fuera nuestro día de la raza, nuestro 12 de octubre. Es decir, ¿qué se celebra? Se celebra el día que los ingleses llegaron, ingresaron en Australia, constituyeron sus primeras colonias, transformaron en Australia en una prisión. Tiene todo eso una historia compleja, pero a la vez comenzó, obviamente, como en cada lugar, la puja con las denominadas poblaciones originarias. ¿Qué ocurre? Hay mucha gente, un grupo de gente, no es mayoritario, que dice que ese es un día de la infamia, porque ese día comenzó la opresión o represión a los que estaban allí. Es no comprender primero la historia de la humanidad, es no comprender la historia de cómo la humanidad se fue construyendo a sí misma, siendo que la construcción de la humanidad implica permanentemente la puja, la presión, la disputa, la utilización de la fuerza y la violencia como instrumento de construcción, algo que recién en estadios escasamente breves en tiempos históricos de nuestro desarrollo humano estamos empezando a comprender como una cuestión de efecto negativo. De las 3 o 4 cuestiones que quiero señalar también hoy, quiero decirles que en las últimas horas el ministro de Defensa, Agustín Rossi, mantuvo charlas con el embajador de China. China está ofreciendo un equipamiento para las Fuerzas Armadas de la República Argentina, sobre el cual hay mucha discusión por la calidad técnica y material de eso. Pero lo más sorprendente fue la reunión con las autoridades rusas, las conversaciones. Rusia insiste en ofrecerle a Argentina jet de última generación de la defensa. Debo decir que en esta cuestión particular, Argentina, la verdad que ahí debería dar un paso adelante. Hoy vamos a tratar de desgranar y entender si es cierto que hay posibilidades que sin pasar por el Congreso, Argentina dé lugar a la instalación de una base rusa de monitoreo satelital. Un tema que hace claramente sí a una cuestión de la soberanía del país. Estamos en la 99.9. Ayer habló Matías Motín, dijo, pudo haber sido otro Fernando Báez Sosa. Claro que sí, lo vengo diciendo desde la primera hora. Y dijo, me parece injusto estar acá y que ellos ya estén libres y disfrutando de su pileta, o de la pileta, o de una pileta. Es todo un tema. No había elementos para que esos muchachos quedaran presos, no tienen antecedentes, su libertad es conforme a derecho, pero el verdadero tema es la denuncia que cae sobre el fiscal Pablo Cubas. Eso tiene mucho que ver con algo
que está publicado en la columna de Malas Lenguas de nuestra edición 1218, que habla de un tema de poder en Mar del Plata, esos nichos de poder. El poder de Carlos Chiesa, ex dueño de Chocolate, dueño del complejo La Normandina, operador responsable del boliche Ananá. Ya continuamos.